Abran sus Biblias en Mateo 26. Mateo 26, 36. Hay un lema en el mundo que se dice: no conoces a la persona muy bien, y con los años puedes conocer a la persona en profundidad. Nunca terminamos de conocer a la persona, a un ser humano. Pero es algo triste saber que hay hermanos, personas del mundo, que conocen a Jesús porque miraron una película o porque vieron un teatro, ya conocen a Jesús. Déjenme decirles que no alcanzará los años ni los siglos para poder conocer a ese Cristo que murió por nosotros. Y esta palabra que yo les voy a dar por medio del Espíritu Santo, una palabra tan triste y dolorosa, de ver una situación que el Señor estaba, aparte de la cruz, en ese momento, era algo en serio que a mí me quebrantó. He estado toda esta semana bien quebrantado, porque decía tantas veces que leía este versículo y me llevaba ese versículo de la copa. Y vamos a leer. Jesús ora en Getsemaní. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tome en cuenta este versículo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la vea, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amado hermano, Jesús fue ungido en Betania por la mujer del vaso de alabastro que lo ungió a Jesucristo. Anunció que le iba a negar Pedro, hasta que un momento cogió a sus discípulos y se fue a Getsemaní. Pero tomó a 3 de ellos, a los de su confianza,
a los pilares de la iglesia, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y dice que él estaba triste, lo confesó a los tres. Estaba triste de gran manera. El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba triste. Y fue y lloró. Es muy interesante esto, porque ni Juan ni Pedro escribe algo sobre la oración de Getsemaní, porque el mismo en su palabra dice que se quedaron dormidos. Esa vergüenza no lo quería que usted lo sepa, que el Señor estaba orando entristecido. El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba temeroso. Primera vez Jesucristo, el que sanaba enfermo, Jesucristo, el que hacía milagros, Jesucristo que despojaba todo, la marea, cuando Pedro estaba con duda, cuando Pedro estaba aclamando porque la tempestad en el barco estaba muy fuerte, aclamaron a Jesús. Ese era el Señor, no tenía nada. Jesucristo no tenía nada. Por primera vez vieron al Señor acongojado, triste. Eso llegó a mi vida porque hacía una diferencia muy grande. No sé cuántos aquí tienen un familiar que no llora, un familiar fuerte que en las peores batallas no llora, está ahí dando fuerzas. Se me vino a la mente mi papá. Mi papá yo nunca lo vi llorar, pero una vez lo vi llorar. Fue una desesperación ver a mi padre, la figura de hombre, la que dice: no llores por nada, mijito, cuidado. Si a mi padre me congojó el hecho que él esté triste, cuanto más el Rey de Reyes. El Rey de Reyes estaba ahí, postrado en tierra, con rostro a tierra, dice la palabra. Y aclamaba. Clamor quiere decir con lloro y desesperación. Algo desesperaba a Jesucristo. Y le decía: Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Esta copa pasa de mí, si es tu voluntad. ¿Qué había en la copa? ¿Qué había en la copa? La copa, muchos dicen que fue el sacrificio de la cruz de carne. Muchos dicen que fue los clavos. Muchos dicen que fue los escupitajos que le hicieron a Jesucristo. Muchos dicen que fue los látigos que hicieron a Jesucristo derramar esa sangre en la cruz. Pero déjame decirte que ese sacrificio sí lo sabía el Señor. Lo entendía, que Él tenía que pasar por eso. Entendía que tenía que morir como un cordero degollado. Tenía que derramar toda la sangre por este mundo. Pero no era lo que es la copa. Por eso no estaba el Señor entristecido. Después que murió Jesucristo, muchos mártires de la iglesia murieron crucificados, aserrados, murieron como el Señor. Y decían cuando lo iban a matar: gloria a Dios. Cuando Esteban lo apedraron, dijo: perdónalos, no cuentes con este pecado. Ellos amaban por morir por el Señor, porque sabían que eso era necesario, padecer las cosas que padeció el Señor. Jesús
fue 100% espíritu, 100% hombre. Era Dios en la tierra. No tenía mancha, no tenía nada para que el Señor haga algo contra él. La copa en el Antiguo Testamento quiere decir la ira de Dios. La ira de Dios estaba contra Jesucristo. Los pecados tuyos, míos, de todas las generaciones, años, siglos, estaban pesándolo a Jesucristo en ese momento. Él no conocía pecado, lo conoció por nosotros. Se hizo maldición. Se hizo maldición. Y te voy a aclarar con palabras. Porque la copa quiere decir la ira de Dios. Jeremías 25, 15, 17. Y dice así la palabra del Señor: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán, y temblarán y enloquecerán. Jeremías 25, 15 y 17. ¿Me acompaña? Me dicen amén. Jeremías 25, 15 y 17. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Acompáñenme al versículo 27. Les dirás, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual he invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros teníamos que ser malditos. Nosotros teníamos que tener la ira de Dios sobre nosotros, no Jesucristo. Nosotros éramos los pecadores. Nosotros éramos infringidores de la ley. Nosotros debíamos morir. Pero en Jeremías nos dice que esa copa teníamos que beber nosotros, pero tomó Jesús. La ira de Dios estuvo en Jesús, no en nosotros. Y más en el Antiguo Testamento dice que la copa, en Habacuc 2:16, no lo busque, yo le digo, Habacuc 2:16, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. En Lamentaciones 4:21 dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en tierra de Oz. Aún hasta ti llegará la copa, te brigarás y vomitarás. La similitud que quiere decir esta palabra es cuando las personas tomaban y se embriagaban hasta vomitar. Vomitábamos. Yo en ese sentido lo experimenté. Era una sensación como que querías morirte.
como que la famosa que te da la blanca, por el alcohol, por el ingerir alcohol. En esa palabra dice, tú beberás la copa de la ira, del furor de Dios, y te embriagarás y vomitarás. Eso sentía el Señor en ese momento. El Señor estaba angustiado porque Él no sabía qué era sentir pecado. Pero nosotros hizo pecado. Por esa copa que bebió la ira de Dios, que nosotros tenemos que beber. Y esto se asemeja a las intercesoras más o menos, que cuando oran, las cargas de otros vienen a su vida, porque ellos oran a Dios como si fuese un problema de ellos. Y es muy fuerte, porque hasta los demonios están ahí para atacar, para afligir. Y estaba ahí el Señor afligiéndolo. Era la primera vez que Jesús tenía temor de algo, de ir a la cruz por eso. Yo quiero que tú entiendas algo en la situación que nosotros estamos. Personas que vienen a la iglesia, personas que son hijos de Dios, personas que no han conocido a Dios, personas que están apartados de Dios, ignoran esto. La semana pasada, la Semana Santa, fue un momento que todos, no solo digo de esta iglesia, sino todos, personas de otras religiones, quisieron apartar un tiempo para Él. Pero somos tan limitantes que limitamos a Dios una semana, en vez de ponerlo a Dios siempre en primer lugar en nuestros corazones. Saber este sacrificio que hizo el Señor a beber la copa de la ira de Dios divina, eso tiene que saberlo todo cristiano. Pablo lo sabía. Pedro, ni Juan, ni Jacobo entendían lo que estaba pasando Jesús. Era tan triste que sus discípulos, los más allegados, si los más allegados no sabían, peor los que estaban en el otro lado. No se compara con nosotros. Venimos a la iglesia creyendo que sabemos de Jesucristo, que tomamos ese sacrificio como gratitud, alabamos, adoramos, pero no lo practicamos cuando salimos de la iglesia. ¿Cuántas palabras, cuántos más te tienen que ministrar, cuántas cosas debe hacer el Señor para que entiendas el verdadero sacrificio que Dios hizo? Venimos cargados a la casa de Dios, decimos nuestros problemas, pero no conocemos bien quién es Jesús. Como estábamos predicando ayer en Durán, más expectativa hay en películas de Hollywood, Deadpool, Marvel, todo eso, que la expectativa que hará Dios en el día de hoy. Más expectativas hay que haya en la tele. Si Barcelona ganó, si Real Madrid ganó a Barcelona, hay expectativas diferentes, hay prioridades diferentes en los mismos cristianos. Esa es la exhortación a lo que estoy hablando, porque hasta yo me he visto a veces involucrado en eso y dejamos la espiritualidad a un lado. ¿Qué Dios? Entendemos el sufrimiento en carne por la cruz, por lo que vivió Jesucristo, apiedrado, latigueado, escupido, burlado. Pero lo que vivió Jesús
nunca lo vamos a entender ni a experimentar. Por eso el Señor decía, ¿tú vas a beber de mi misma copa? Le decía a Pedro, ¿tú vas a beber de mi misma copa? Pero esta copa está hablando de la ira de Dios. Tú vas a sacrificarte lo que yo voy a hacer. Pedro, como siempre, protagonista de todo, querer ser apasionado por Cristo y quedar abogado por el mismo Señor. Lo negó 3 veces. Ahora ya podemos explicar por qué el Señor en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento vino la reconciliación del mundo. Los ojos del Señor estaban en Jesucristo. Estaba diciéndole, estaba pagando. Dice la palabra que Dios lo quebrantó. Él mismo, con sus propias manos, quebrantó a Jesucristo. Y el mundo estaba atrás. Estaba siendo enjuiciado por los pecados del mundo. Y cuando se derramó la última gota de sangre, vino Dios y miró al mundo. Y Jesucristo atrás decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez Jesús no sentía a Dios. Jesús no sentía a su Padre. Él había obedecido todos los días de su vida. Él había cumplido, había sido honrado. Y honraba a su Padre, honraba a sus discípulos, honraba a todos, cumplía. Pagó por pecado para esa reconciliación. Dice el mismo Pablo al respecto de esta reconciliación, 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se hizo pecado y valió la pena. Ahora podemos cantar, me gozaré, me gozaré. Ahora podemos cantar, me liberó, me liberó. Yo siento cuando hay esa alabanza, cuando dice, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Es porque sé lo que hizo Jesucristo en esa cruz. Sé lo que Él pagó. Sé lo que Él hizo por mí. Porque cuando estaba con el Padre, yo no sé si ustedes me van a entender esto lo que voy a decir, pero cuando estaba con el Padre, antes de la fundación del mundo, el Padre le decía, ellos van a pagar el pecado. Pero dijo Jesucristo, no, yo voy a pagar por ellos. Yo voy a pagar por ellos porque ellos no tienen nada. No tienen nada. No teníamos nada. Y Jesucristo, siendo el mismo Dios, se puso en forma de siervo y cumplió la ley, cumplió todo, para que por medio de Él podamos ser justificados. Espíritu Santo, Filipenses 2, 5, 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese sacrificio que el Señor hizo por ti. ¿Cuánto tú has negado de Dios? Y te pones mal porque no te aprobaron un crédito. Y te pones mal porque no te aprobaron para que tú trabajes en una empresa. Y te pones mal porque no hay que comer en la casa. El Señor lo hizo por ti, por obediencia al Padre. Sí, Padre es misericordioso, dice la palabra, pero su ira viene. Él no puede dejar a un lado, pasar por alto un pecado que hagas tú, porque si deja pasar el pecado que haces, deja de ser santo. Él debe de ser justo y pagar el precio de ese pecado. Pero cuando estás en Cristo Jesús, y no te estoy diciendo que tienes una credencial para pecar, cuidado. Pero cuando estás en Cristo Jesús y te resbalas y dices que no eres digno de Él, Jesucristo viene por ti y te dice: yo ya lo sabía. Levántate. ¿O qué crees que Pedro no le vio que lo iba a negar? Lo sabía. Y antes que lo niegue le dijo que iba a ser piedra. Iba a predicar, iba a ser uno de los apóstoles primeros para llevar el evangelio de Dios, para sacar a los esclavos. Cuando salió el Espíritu, cuando el Espíritu Santo bajó, puso a donde Pedro fue emocionado porque sentía el Espíritu Santo y pudo levantar a uno que estaba paralítico por el medio del Espíritu Santo. A ese Pedro le dijo: tú me vas a negar, tú me vas a negar. El Señor quiere hacer algo enorme en tu vida. El Señor no quiere que más pienses que tú eres pecador. Él lo pagó. Deja esa mente a un lado, porque el que es hijo de Dios ya deja de pecar solo. Yo cuando llegué al cristianismo, cuando llegué otra vez al Señor, me acordaba tanto de aquel bautizo que estuve yo cuando tenía 14 años. Me acordaba tanto de la visión que me dio ese día el Señor, de que tenía que pasar por muchas cosas para llegar yo aquí y poder hablarte lo que te estoy diciendo. Pero el Señor no me dejó de amar. Eso quiero que entiendas. Si es el plan divino, pasar por el fuego, pasar por las aguas, para formarte, para que en la gloria de Dios y la bendición de Dios venga a tu vida y pueda ser bendición para las personas. Nos hemos olvidado que en las iglesias somos nosotros. Nos hemos olvidado lo que nos ha dado el Señor en las manos. Nos hemos olvidado que hay dentro de nosotros un poder enorme, que hasta mismo Abraham decía, hasta el Señor decía, Abraham, Elías deseaban ver este día cumplido.
Ellos iban, buscaban a Dios, buscaban, ponían altar, porque ellos buscaban y Dios agradaba por eso. No por el altar, sino que Él tenía un celo por querer saber de Dios. Y no tenían Biblia, no tenían Antiguo Testamento, no tenían ni Nuevo Testamento. Solito su corazón le guiaba a quien adorar. Y ellos, ¿cuánto anhelan a ver que nosotros estamos en este momento? La manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros ya no buscamos a Dios. Nosotros intimamos con Él. Él está aquí. En cualquier parte del mundo, el Señor hará proezas con usted. Porque hay una poderosa iglesia que se levanta, se va a levantar. Porque dice en la palabra que esos discípulos, y me acompañan en otra vez en Mateo 26, 36. En Mateo 26, dice, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Levántate, iglesia. Levántate. Levántate tú que duermes, dice la palabra. Nos hemos domesticado más. Por eso le decía, cuántas palabras tienes que escuchar, cuántas limitaciones tienes que tener para saber que el Señor está contigo. Sabemos hablar, pero no actuar. Algunos desconocen, otros conocen, pero no lo practican. La fe sin obra es muerta. Puedo conocer toda la palabra, puedo conocer todo, pero si yo no practico esta santísima palabra, de nada vale. Cada vez que yo rompo algo en mi ser, porque yo no soy tampoco perfecto, pero estoy en esa vía, sigo con mi carácter, sigo en mi honra a mis padres, sigo, pero sé que hay un abogado detrás de mí, porque vendrá el enemigo para ponerte en tu cabeza que nada vales, que nada sale de ti. El temor